sea, tenía un cuerito nada más que le pendía la cabeza. Entonces sale disparado y rebotó con una piedra, luego aquí, con allá, y a 2 metros ahí quedó el pollo. Y bueno, pasó el tiempo y ustedes saben que Dios siempre utiliza algunas formas en las que uno puede comprender mejor su palabra. Si ustedes abren su Biblia en Proverbios 29:18, acompáñenme por favor, Proverbios 29:18, encontraremos una palabra muy especial de parte de Dios. Y esto es lo que yo llamo la anécdota del pollo papanteco. Proverbios 29:18, si ya lo tiene, léalo conmigo, si no, aquí lo tengo en la pantalla. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Vamos a leerlo 2 veces más, pero en lugar de profecía vamos a poner la palabra visión, ¿de acuerdo? 1, 2, 3. Sin visión el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Ahora vamos a cambiar la palabra pueblo por iglesia, ¿les parece? Visión e iglesia. A la de 3. 1, 2, 3. Sin visión la iglesia se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Ya captó el sentido? ¿Cuántos pollos sin cabeza vemos a veces en la iglesia? El pollo tenía energía, tenía fuerza, todavía tenía vida, ¿verdad? Que pudo correr unos cuantos metros. Pero no tenía cabeza, no tenía visión. Y ¿sabes algo? El Espíritu nos habla de diferentes maneras y creo que esta tarde lo que voy a compartir contigo tiene que ver con eso. ¿Cuántos pollos sin cabeza andarán dando tumbos por ahí en las iglesias? Indistintamente de la tradición de fe de la que tú seas parte, ¿cuántos líderes, ya sean pastores o no, a veces están chocando contra esto y con aquello porque no tienen una clara visión de parte de Dios a dónde enfocar todos esos recursos, habilidades, capacidades innatas o adquiridas? Toda esa fuerza, ese dinamismo, a veces no sabemos dónde enfocarlo y entonces terminamos chocando entre nosotros mismos. Y ese choque, hermanos, a veces se traduce como conflictos. ¿Qué otro nombre le podemos, qué otra etiqueta le podemos poner a esos choques? Problemas, diferencias, desacuerdos, pérdida de tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Etcétera, etcétera. Podemos seguir etiquetando esas múltiples maneras de ver cómo cuando perdemos el rumbo, muchas cosas pasan en la iglesia. Y la iglesia del Señor es el escenario donde todos nos movemos, el escenario donde Dios trabaja. La palabra clave en este texto es visión. Chazón es en el hebreo original, así se pronuncia, y quiere decir o significa una visión mental, un sueño, una revelación que procede del oráculo sagrado. Me refiero a la palabra de Dios. La gente de la antigüedad consultaba a sus oráculos, pero eran hombres y mujeres pues poseídos de espíritus, ¿verdad? Que les decían, no, pues haz esto, haz lo otro. Nosotros tenemos la palabra, ¿qué? Profética más segura, a la cual debemos estar atentos. Entonces, ¿la visión de dónde procede? De la palabra de Dios. La palabra es la fuente de inspiración. La visión es aquello que Dios nos está impregnando a través de su palabra. Y en la medida que caminamos, avanzamos en la vida cristiana, sobre todo sirviendo al Señor, el Señor nos va impregnando de esa visión que surge de su palabra. Quiero compartir 3 aspectos claves contigo, hermano, pastor, líder que me escuchas, que estoy seguro el Señor va a reafirmar en tu vida o va a confirmar en tu vida en esta tarde. Decíamos que sin una clara visión de lo que se pretende alcanzar, aunque haya fuerza, talento, capacidades, etcétera, no lograremos fruto alguno. Y ¿sabes algo? Dios nos ha dado el ADN de ser fructíferos desde Adán y de Eva. ¿Te acuerdas? La Biblia dice, llenen la tierra y fructifiquen y multiplíquense. Fíjate, ese ADN en un sentido espiritual ya lo traíamos.
La multiplicación discipular, que es lo que Jesús nos enseñó, ¿verdad? A través de los evangelios, en su vida. Necesitamos, en primer lugar, mantener una clara visión para ensanchar el reino de Dios. Ensanchar tiene que ver con esta cita tomada de Isaías 54, versículo 2. Ahorita te voy a pedir que me acompañes a leer esa cita. Dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones, Dios le está hablando a su iglesia, dice, sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Y el texto siguiente dice, porque te extenderás, ¿qué más dice por ahí los que lo tienen? A la mano derecha y a la mano izquierda. Y tu descendencia heredará naciones y habitarás las ciudades asoladas. ¿Tomas esa palabra para ti? Amén. Te extenderás a la mano derecha y a la izquierda, al poniente y al oriente. O sea, Dios de alguna manera nos está diciendo que Él quiere ver un crecimiento en nosotros. Quiere ver una extensión de su reino a través de una multiplicación discipular, por supuesto, que extendamos su reino, que lo llevemos más allá de nuestras propias fronteras mentales, fronteras de todo tipo, hermanos. El Señor con su reino trasciende fronteras. Amén. Ensanchar implica quitar la estrechez. Lo contrario de ensanchar es estrecho, ¿verdad? A veces la estrechez, hermanos, no está en las estructuras. Hace rato nos echamos una buena platicada ahí con el doctor Comiskey, ¿verdad? Sobre nuestro contexto acá metodista, pero creo que las estrecheces no están en las estructuras, tampoco están en los esquemas teológicos. La estrechez está aquí. Aquí está la estrechez. ¿Qué trabajo cuesta abrirle a un líder esto, verdad? Y decirle, mira, Dios tiene esto para ti. ¿Por qué? Porque contrarresta ese ánimo de ir más, de volar más alto, el miedo, la inseguridad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Son cuestiones muy humanas, ¿no? Cosas con las que Jesús tuvo que lidiar con sus discípulos. Ayer veíamos de Pedro cuando sale de la barca, ¿no? Pues Jesús lidió con sus miedos y con sus temores, sus inseguridades. Yo estoy seguro que todos los líderes que me escuchan no dieron el paso de seguir a Cristo sin tener miedo. El miedo es algo muy normal, pero lo diste, ¿verdad? Diste el paso de seguir a Cristo, de decir, sí quiero servir, acepto el reto que el pastor o la pastora me están dando de servir al Señor, quiero hacerlo. La tienda es la congregación. Acuérdate que estamos hablando en este texto en un sentido, en un escenario desértico, donde las tiendas pues eran fácilmente montadas y desmontadas. Así que podían ser incluso hacerse más grandes, pues sin tanto problema. Si se casaba el hijo y venía y decía, papá, pues ¿cómo ves? Si puedo vivir aquí, pues nada más era extender las estaquitas, ¿no? Y hacer más grande la tienda y ya tenías otra tienda más grandecita, ¿verdad? Los hebreos, recuerda, eran un pueblo nómada, vivía en el desierto. Y Dios está usando este lenguaje muy didáctico para ilustrar esto. La tienda no la hicimos tú y yo, la tienda ya está hecha. La iglesia la fundó Jesucristo, amén. Él estableció las bases. Pero dice, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Les daba un ejemplo ahorita de cómo ampliar. Bueno, la obra de Dios tiene que extenderse, tiene que avanzar y eso tiene que a veces nos desafía para poner en marcha recursos materiales, humanos y de todo tipo, ¿verdad que sí? Pero Dios es el que dirige la obra. La Biblia dice que el crecimiento lo da el pastor, lo da el sistema, los modelos. ¿Quién da el crecimiento? ¿Y nosotros qué tenemos que hacer con ese crecimiento? Es como un río impetuoso, hermanos. Ahora que pasaron las lluvias, ¿verdad? Los ríos saben su cauce y lo reclaman cuando vienen las crecientes, cuando hay demasiada agua, ¿verdad? Bueno, el crecimiento que da el Señor es impetuoso, hermano. A ti y a mí nos toca ayudar a que ese río fluya y que llegue hasta su destino, hasta su cauce normal.
Por eso tenemos que ser flexibles. No podemos decirle al Señor, no, Señor, porque ¿quién eres tú, verdad? Para detener un crecimiento que viene de arriba, que Dios está dando. Y hay algo interesante en este texto que a mí me hace pensar un poco en esa estrechez que a veces tenemos. Dice el Señor a la iglesia, no seas escasa. Escasa. Fíjate que en la Biblia hay un don que el Señor ha dado y dice que el que da debe hacerlo con liberalidad. ¿Sabes qué significa eso? Liberalidad no significa que seas una persona muy adinerada para poder dar. El que da con liberalidad da de corazón, da a manos llenas. Y creo que Dios, hermanos, le ha dado a la iglesia recursos, amén, capacidades, habilidades, le ha dado el Señor fuerza, le ha dado también el Señor otro tipo de recursos. Y el problema siempre es la estrechez. Dice el Señor, no seas escasa, sé amplia en dar. Hay un libro que escribió un líder metodista en los Estados Unidos que la propuesta o la tesis del libro es que a través de la generosidad abundante, así lo califica, el inconverso es impactado por el evangelio. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo egoísta, ¿verdad? Que no da paso sin guarache, ¿verdad? Es decir, yo te doy, pero ¿qué me das? ¿Verdad? Y la iglesia es muy distinta, es una familia diferente. No está dando para esperar recibir, porque más bienaventurado es dar que recibir. Gloria a Dios por esa visión que el Señor Jesucristo dejó en su iglesia. Las cuerdas de la tienda, hermanos, las cuerdas de la tienda, creo que son aquellas cosas que mantienen la tienda, le dan estabilidad frente a los vientos. Y esas cuerdas son ligamentos finalmente, que creo, hermanos, esta es digamos, una forma muy particular quizá de verlo. Los ligamentos que unen a la iglesia, ¿usted sabe cuáles son? Cuando esos ligamentos se rompen, la tienda está en peligro de venirse abajo. Y voy a mencionar dos nada más. Uno es la paz y el otro es la unidad. En Efesios 4, versículos del 1 al 3, acompáñenme por favor con su Biblia. Efesios 4, del 1 al 3, dice el Señor, solícitos en guardar, ¿qué cosa? La unidad del Espíritu en el vínculo, ¿de qué, hermanos? De la paz. Efesios 4, versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios, yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor, sean solícitos, prestos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Qué delicados son estos vínculos en la iglesia. Cuando se rompen estos ligamentos, la tienda se viene abajo, ¿verdad que sí? Las relaciones interpersonales entre el liderazgo, entre el pastor y la oveja, entre los líderes, líder y líder, pastor y líder, oveja y pastor. Qué importante es mantener estos vínculos fortalecidos. Y aquí el Señor está diciendo, alarga tus cuerdas, es decir, fortalece esos vínculos, que no se te debiliten. Si la cuerda se envejece, cámbiala. Cambia la cuerda y refuerza tus estacas. Las estacas son los líderes. Y que conste que depende del tamaño de la tienda, es el largo de la estaca. ¿Usted ha armado una tiendita de campaña de esas para ir ahí al río y eso? ¿Qué tan grandes son las estacas? Así, ¿no? Unos 20 centímetros. Pero has armado una tienda más grande, casi familiar. Las estacas ya son de 30 centímetros. Bueno, más para que se den una idea. Ahora imagínense una tienda donde va a vivir toda una familia. Pues tienen que ser unas estacas de 1 metro, ¿verdad? Las estacas son el liderazgo. El liderazgo es lo que ancla y permite que la tienda permanezca y que se extienda.
Creo que ahí mismo estamos viendo una posibilidad, una respuesta a este reto que tenemos en el metodismo, ¿verdad? Para mí, hermanos, si el pastor está estable, la iglesia está estable. Si el pastor y su liderazgo están estables, la iglesia está en paz y está estable y puede proyectar un crecimiento. Pero cuando no hay seguridad en el liderazgo principal, se contagia hacia lo demás. Y la iglesia entra como en crisis y entra en incertidumbre y dice, ¿qué va a pasar con nosotros? Es delicado este tema, ¿verdad? Es delicado. Estoy hablando acá para la familia metodista. Yo sé que con ustedes no pasa eso. Pero, hermanos, lo cierto es que Dios sabe y nos da el Señor el consejo. ¿Se acuerdan de Jetro? Jetro, un anciano, un hombre, al menos así es como uno se lo imagina cuando lee ahí, suegro de Moisés, padre de Séfora, la esposa de Moisés. Ahora que estoy aquí en Durango y veo a las mujeres tan altas, me imagino que si era Séfora, ¿no? Así altota, y el papá pues más alto y más fornido, ¿no? Y Moisés chaparrito, no es cierto. Lo cierto es que va Jetro y lo visita, ¿verdad? Jetro pertenecía a la etnia de Madián, ahora le damos un tinte misionológico al texto, ¿verdad? Pertenecía a una etnia que no conocía a Jehová, pero oyó de todo lo que hizo Jehová en Egipto, todas las maravillas que hizo, y visita a su yerno, y pues obvio el suegro que llega ahí, ¿verdad? Observa cómo se desarrolla el yerno, en qué se ocupa, y de repente ve, claro, un día le da testimonio a Moisés de todo lo que Dios hizo, y Jetro glorificó al Señor, ¿verdad? Dice que ofreció sacrificios a Jehová. Algunos lo toman como una conversión de este hombre a Jehová. Al día siguiente él observa cómo su yerno tiene largas filas, hermanos. Yo creo que aquí todas estas hectáreas no son suficientes para la gente que tenía que atender. Y ahí estaba Moisés con su escritorio y su sillita, ¿verdad? Y ahí venían Juan y Josafat, ¿verdad? Los nombres de por allá. Y pues que no, que él que se quedó con mi oveja y problemillas así, nimiedades que tenía que resolver, y ahí estaba Moisés juzgando. Y el suegro ya no se aguantaba, ¿verdad? Acabó el pobre de Moisés, cerró la oficina ya siendo las 7 de la noche, ¿verdad? Ni se veía. Y entonces le dice, ven para acá, mi hijo, y le dice, no, ¿me vas a dejar viuda, mi hija? Bien joven, si sigues a ese ritmo. Y entonces Dios le da a Jetro, pone en la boca de este hombre el consejo para Moisés. Y ese es un principio que nosotros conocemos en el desarrollo celular y se llama delegación. Delegar implica empoderar, ¿verdad? Delegar con responsabilidad. No delegas y dices, ay, que Dios te bendiga, ¿no? Yo ya me deshice de ti. No, le establece Dios de alguna forma, a través del consejo de Jetro, le dice, escoge tú varones que lleven la carga contigo, a los que vengan los demás y ellos resuelvan asuntos pequeños, y lo grave de verdad, que lo traigan a ti. Quiero decirles algo, hermanos. Algunos sí nos gusta sacar nuestro pedigrí y otros no, ¿verdad? Pedigrí ministerial. Que estudié aquí, que recibí allá, que fui a esto y al otro, y que estuve y hice esto. Bueno, Dios sabe, ¿no? Porque al final, pues ahí arriba está el premio, ¿no? Pero en mi experiencia pastoral, hermanos, recibí una congregación estándar, digamos, 44 personas, y cuando yo tenía ese culto dominical de 44, me decían, vinieron todos, pastor. Y yo dije, vinieron todos, pues son 44. Y hasta el número se me grabó, ¿verdad? Y así pasé un año, 44, ¿verdad? Pero Dios siempre tiene esa flamita, la deja en 2 o 3 de la congregación. Hay un remanente, ¿verdad? Que tiene el fuego de Dios y no se conforma con ver esa realidad. Ellos quieren un cambio, ¿verdad? Quieren ver algo diferente. Y Dios me hizo conectar con ellos, hicimos clic y empezamos a platicar, y al principio era una catarsis, ¿verdad? Todas las frustraciones de pastores anteriores y que no me cortaron las alas aquí, no puedo hacer esto. Eso solo pasa acá con los metodistas, ¿eh? Allá no pasa. Lo cierto es que, bueno, hicimos clic
celebramos como resultado de ese proceso de estar con ellos, acompañándoles, cocinamos acá a fuego lento la realización de un primer seminario de Igle Crecimiento en ese entonces. Lo realizamos, la iglesia vino, los 40, ¿qué dijimos? 44, ¿verdad? Pero alguien de ellos dijo, pastor, no los podemos dejar así nada más emocionados como novias de rancho, ¿verdad? Vestidos y alborotados. Vamos a llamarlos, abramos la escuela de liderazgo. Ya estábamos nosotros trabajando con este material de lluvias de gracia, ustedes lo conocen seguramente. Pues dimos el paso. ¿Y qué día? Pues ya saben, los metodistas tenemos toda la semana saturada de actividades, ¿no? Que los jóvenes, la liga, que la femenil y esto. Y entonces dijimos, pues el miércoles. Y el miércoles estaba así, bueno, así, menos un dedo. Era la organista, el que dirigía, el que daba el estudio y el pastor, o sea, yo. Y se gastaba lo mismo de luz que si estuviera lleno el templo. Y no, pues no fue tan fácil, porque la primera que brincó fue la organista. Dijo, no, pero si es el jueves de estudio bíblico wesleyano que siempre se ha tenido, ¿y cómo se va a quitar ese día? Dimos el paso, hermanos, y Dios nos respaldó. Antes de cerrar el domingo, que firmamos un pacto discipular ahí, hasta los líderes, bueno, ahí sí ¿cómo se dice? Se deschongaron porque ellos dijeron, pues vamos a clavar el pacto en una cruz de madera. Hicieron una cruz de este vuelo, hermanos, así. Y una viejita de la iglesia dijo, ay, no, se van a crucificar estos. Eso lo supe después. Lo cierto es que la iglesia pasó entusiasmada, firmó su pacto, algunos ni sabían de qué se trataba, pero lo hicieron. El miércoles de la siguiente semana arrancamos la escuela de liderazgo. ¿Cuántos eran, les dije? 44. Nos llegaron 25, gloria a Dios. 50%, ¿verdad? 25 llegaron ahí dispuestos, pues a ver con qué se come esto, ¿no? Pero aquí estoy. Y hermanos, empezamos a trabajar. Nuestras primeras células sí fueron experimentales en una cochera, para que perdiera el miedo a la iglesia, porque sí, de verdad se ven los rostros de la gente que nunca lo ha hecho y dicen, ¿seguro que está bien, pastor? Con lo que nos está proponiendo. Y Dios nos regaló la bendición. Arrancamos con 5 células ya en firme. Gloria a Dios, empezamos a trabajar, multiplicamos esas 5. Después volvimos a multiplicar, hermanos. No quiero extender esto, ustedes conocen los detalles seguramente. Pero sí quiero decirles lo que me dejó esta experiencia. Creo que lo que hizo el Espíritu Santo fue descentralizar el pastorado de mí y entregarlo a mi liderazgo laico, para que ellos pastorearan conmigo. Acá con el brother ya estábamos adelantando algo del tema de ahorita, ¿verdad? Hace rato. Un pastor es insuficiente, hermanos, para una congregación. No es posible que un pastor sacie toda una congregación. Necesitamos descentralizar el pastorado, dárselo al liderazgo y que ellos pastoreen con nosotros. Esa ha sido mi humilde experiencia, hermanos. Y creo que Dios trabaja de esa manera cuando todo está focalizado en el pastor. No sé si se acuerdan de James Bond, el agente 007, a los cinéfilos de aquí. Donde cae ese hombre, cae peinado y bien parado. Y se sabe manejar de todo, helicópteros, terrestres, barcos. No hay nada que le pongas enfrente que no sepa. Y hay gente que cree que el pastor es así, ¿verdad? O la pastora. Tiene que saber de todo. Es un error. Descentralizar el pastorado y dárselo al liderazgo. Le cuesta a la iglesia, así le costó entender y reconocer en un laico una figura de autoridad pastoral. Pero sabes, los nuevos que van llegando no tienen problema con no tienen ese tipo de problema, porque ellos ven una figura pastoral en su líder y la aceptan y se dejan pastorear. Por eso Dios empieza a bendecir y se expande aquello al grado de que no se detiene. ¿Me están siguiendo, hermanos? Gloria a Dios. Dios es el mismo, trabaja en diferentes contextos, pero el Señor trabaja con corazones obedientes y dispuestos. En segundo lugar, hermanos, cuando hablamos de misión, la misión es parte
de lo que se hace en el quehacer en células. Un buen amigo también, sin agraviar a los presentes acá que me conocen, Osías Segura, me dio esta definición de lo que es misión. Si lo pueden leer conmigo, léalo, por favor. Misión es todo aquello que el Dios Trino desea hacer en el mundo para que su nombre sea glorificado y su reino se expanda universalmente en todo lugar. ¿Qué está haciendo el Dios Trino en este momento alrededor tuyo? La siguiente pregunta es, ¿te estás involucrando en lo que el Dios Trino está haciendo para glorificar su nombre? La forma más tangible en la que Dios es glorificado, hermanos, ¿cuál es? Un diezmotote, ¿verdad? De 60,000 pesos. No. ¿Cuál es la manera más tangible en la que Dios es glorificado, según las Escrituras? Haciendo discípulos. Es la manera más tangible, hermanos. ¿Y sabes qué? Eso está al alcance de todos, sin excepción. Entonces, las células, cuando trabajamos en células, cuando extendemos el reino, estamos haciendo misión, estamos siendo parte de algo que el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, está haciendo ahora en el mundo, y Dios no descansa para que su nombre sea glorificado. Pero díganme, ¿hacer discípulos glorifica el nombre de Dios? Claro que sí, por supuesto que lo glorifica. En segundo lugar, necesitamos tener visión, por eso, hermanos, y sabiduría para administrar nuestros pocos o muchos recursos humanos y materiales con los que contamos. Si Dios te llama a trabajar en células, no está diciendo cuánto tienes en la cuenta, porque te vas a gastar todo lo que tienes. Dios no está preguntando eso. Sean muchos o pocos los recursos, el punto es cómo los vamos a ejecutar, cómo los vamos a administrar para que la palabra de Dios llegue a todas esas personas que tienen hambre y sed del Señor. La Biblia nos ubica como administradores, somos oikonomos, ¿verdad? Del reino de Dios. Somos personas que tenemos recursos materiales, espirituales, humanos, etcétera, a nuestro alcance, los líderes. Dios los ha provisto para que el reino se extienda con eficacia. Pero ya vimos anteriormente, necesitamos ¿qué? Visión. ¿Hacia dónde enfocar esos recursos? ¿Hacia dónde enfocar toda esa capacidad que Dios nos ha dado? Si tú estás involucrado en labores de evangelización, de discipulado, en labores que tienen que ver con extender el reino de Dios, gloria al Señor. Estás siendo parte de lo que Dios está haciendo. Tus recursos están siendo encaminados hacia ese propósito. Pero también esto implica que debemos prepararnos, hermanos. Prepararnos. Ahora, Dios conoce nuestra capacidad, nuestra fuerza. Allí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 19, el Señor dice, iglesia, yo conozco tus obras, conozco tu amor, conozco tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Porque con el Señor siempre, hermanos, vamos de menos a más. Dios no vive de glorias pasadas, ¿verdad que no? Él hace nuevas todas las cosas, dice la Biblia. Llama a las cosas que no son como si fuesen, hermanos. Dios conoce lo que hacemos, cuánto invertimos en su obra. Creo que los pastores, los hermanos misioneros, los líderes, damos nuestra vida a cuentagotas. ¿Se acuerdan de Esteban? Esteban, el de la Biblia, el de Hechos. Él dio su vida como cuando le abres al sifón así, de chorro, ¿verdad? ¿Por qué? Fue el primer mártir. Y sabemos que todavía hay hermanos que dan su vida de esa forma. Pero los que estamos aquí marchando en el reino cada día, extendiéndolo, es como si dejara la llave goteando, ¿verdad? Damos nuestra vida a cuentagotas, hermanos. Pero lo estamos haciendo, que es lo más importante. Gloria a Dios por eso. Y en Apocalipsis 2:19 el Señor dice, iglesia, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra
y no has negado mi nombre. O sea que Dios valora la fidelidad. Dios sabe qué poca o mucha fuerza tienes. Y esa puerta, hermanos, creo yo, en mi experiencia también quiero compartirles esto. Aprendí algo, hermanos. Relaciones son bendiciones. Relaciones son... Otra vez, relaciones son... Tú eres una puerta para otras personas. Cuando otras personas se acercan a ti, te conocen, tú eres una puerta, por supuesto, abierta, ¿verdad? Y le permites a esa persona acceder a una dimensión que no conocía. Y dice, ahora entiendo por qué transmites mucha paz y por qué eres así, etcétera. O sea, hablo de inconversos a convertidos, pero también hablo entre cristianos. Digamos, ¿por qué invitaron al pastor Joel? Él es una puerta. Él es un facilitador. Pero sabes, no es una función exclusiva del doctor Comiskey, también es tuya y es mía. De manera que otros líderes que nos conozcan, a medida que nos relacionamos, van entrando a una dimensión que para ti es normal. Bueno, déjenme ponérselos de esta manera. ¿Se acuerdan de los escritorios que traen todas las labs, las computadoras? El escritorio es donde vienen todas las aplicaciones, los programas que tiene la computadora, ¿verdad? Esos programas, le das doble clic y te abren a toda una serie de prestaciones. ¿Para qué fueron hechas? Para facilitarte el trabajo, contabilidad, administración, planeación, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, de pasar al siguiente punto, cerrar con este texto, Oseas 4:6, recuerden, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Necesitamos más líderes, pero más y mejor preparados. Amén. Necesitamos preparar líderes. Necesitamos fortalecer esas estacas, decíamos, porque mientras más fuertes están, más grande va a ser la tienda. Gloria a Dios. En tercer lugar, hermanos, y último, este es un buen sermón metodista de 3 puntos y se acabó, ¿verdad? En tercer lugar, hermanos, necesitamos tener compasión para alcanzar a los inconversos. ¿Qué es la pasión? Aquí, bueno, los casados lo comprenden más todavía, ¿verdad? Nos casamos, seguramente usted con su cónyuge, ¿verdad? Enamorados, ¿verdad que sí? Y estando enamorados, la pasión nos llevó a hacer cosas inimaginables, ¿no? Por el ser amado. Ya el hermano está haciendo un repaso mental de qué hizo, ¿verdad? Y después te ríes y dices, ¿a poco yo hice eso? Sí. Me acuerdo de un amigo que estaba con la novia y el papá, pues como que no había una química ahí, y él no sabe cómo brincó una barda de 2 metros cuando escuchó que llegó el coche del papá, ¿verdad? Él estaba ahí en la sala con la mamá y con la hija, estaban conviviendo, y salió disparado por atrás. Eso y otras cosas. La pasión se conoce como un fuerte sentimiento, entusiasmo o interés por hacer algo y por alguien. Y es algo, hermanos, que experimentamos de manera individual. Pero la compasión, en cambio, es un sentimiento de cuidado y preocupación mutuo, es decir, por otros. A diferencia de la pasión, la compasión tiene una connotación de comunidad. Por eso es que es importante tener compasión para alcanzar a este mundo que necesita de Cristo. La compasión actúa como un disparador, hermanos, hacia el prójimo. Dios pone compasión en nosotros. ¿Se acuerdan de esa ocasión que Jesús se reúne con sus discípulos? Van regresando ellos de haber sido enviados en lo que se llama en el Evangelio la misión de los 70. Algunos biblistas dicen que tenía que ser 72 porque si no, no cuadra, ¿verdad? Que iban de 2 en 2. Lo cierto es que regresan cansados, pero también emocionados, con un montón de historias que contarle a su maestro. Y dice la Biblia que el Señor los tomó aparte y se los llevó. Vengan ustedes a descansar un poquito por acá. Pero mientras tanto que iban y cruzaron el lago, ya de aquel lado la gente los estaba esperando por multitudes.
Y dice la Biblia en el Evangelio de Marcos 6, que Jesús salió y los vio y dijo, dice la Biblia que los vio con compasión, los vio como ovejas sin pastor. ¿Sabes? Dios despierta en nosotros compasión para ver este mundo. De lo contrario, no vamos a salir de donde estamos, no nos vamos a levantar para poder llevar la buena noticia. Alguien dijo que Dios tuvo solo un hijo y lo hizo misionero. El amor de Dios y la pasión de Dios son tan grandes por nosotros que envió a su hijo a morir por nosotros, a morir en nuestro lugar, para darnos vida y salvación. Esa misma pasión, esa compasión, Dios la está poniendo en su iglesia para que su iglesia se levante y vaya y alcance ese mundo necesitado de Él. Primera de Pedro 4:8 dice, por sobre todas las cosas, ámense intensamente, apasionadamente los unos a los otros, porque el amor cubre infinidad de pecados. Amar a este mundo como el Señor lo ama, no amar al mundo y sus deleites, no me malentiendan, ¿verdad? Es tener compasión por este mundo. En este mundo hay necesidades diversas, hay pobreza, hay aflicción, ¿qué más hay? Tristeza, dolor, desesperanza. Acabamos de pasar ansiedad, acabamos de pasar estos meses donde la gente le rinde culto a la muerte, ¿verdad? Una cultura de muerte que hay a nuestro alrededor, hermanos. Y que el Señor reprenda todo eso, ¿verdad? Pero es gente que vive en oscuridad. Necesitamos llevarles la luz del Evangelio. Pero se requiere compasión, ¿verdad? Compasión que solo el Señor puede darnos. Yo no quiero extenderme más, hermanos, solo quiero dejarles estos 3 elementos claves: la fe, la visión y la compasión que Dios quiere despertar y trabajar en nuestros corazones para que su reino se extienda y que los ministerios que ustedes están desarrollando sigan siendo cada vez más fortalecidos, más bendecidos por la presencia de Dios. Yo oro que el Espíritu Santo los llene de compasión, nos llene de un amor, mayor compromiso, hermanos, para llevar el Evangelio, para discipular, acompañar a los nuevos convertidos hasta consolidarlos en la fe. Y que nuestros ministerios sean engrandecidos, engrandezcan el nombre del Señor y su reino se extienda de manera universal. Ponte sobre tus pies, yo te invito a que respetuosamente pongas tu mano en el hombro de la persona que tienes cerca. Si se está durmiendo, dile, ya acabó esto. Y comienza a orar por él. Y pídele al Señor, Señor, despierta pasión en mi hermano por la palabra, por seguirte, por amarte. Despierta compasión, Señor, en su vida. Despierta fe, Señor, en su corazón, para que él siga adelante, Dios, sobre toda prueba, circunstancia, dificultad que esté atravesando, que él o ella puedan ser fortalecidos a través de tu Espíritu Santo. Necesitamos más líderes, personas con el corazón de Cristo, con esa compasión, Señor, para alcanzar a un mundo necesitado. Dios, oramos para que tú llenes la vida de nuestros hermanos. Llénalos de tu poder, Espíritu Santo. Que tu poder vaya adelante, Señor, abriendo puertas. Ayúdale a crecer en relaciones. Envía hombres y mujeres sabios. Hombres y mujeres sabios que nutran la visión, que fortalezcan, Señor, las áreas débiles de su vida y ministerio. En el nombre de Jesús. Queremos que tú fortalezcas la unidad entre nosotros, Señor. Que fortalezcas también la paz. Señor, ayúdanos a cuidar ese vínculo en las relaciones unos con otros. Si hubiera relaciones rotas, sánalas, Señor. Que no sea un estorbo para el extendimiento de tu reino. Sana, Señor, toda relación rota en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por enviarnos esos hombres, esas mujeres sabios, Señor, que a través de esa palabra que tú pones en su boca, nuestra vida es fortalecida, animada, somos afirmados, Señor.
Gracias te damos por todo. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Antes de que aplaudan, hermanos, aguántenme tantito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Último, voy a pedirles algo. Todos, en algún momento de nuestro ministerio, necesitamos un jetro que nos acompañe, ¿verdad que sí? Denle un abrazo a la persona que tenga cerca o con el que oró. Denle un abrazo fraternal de ministerio. Dígale, cuentas conmigo y quiero saber que cuento contigo. Dios siga guiando en todo. Ahora sí, denle más.